Capítulo 17. El decálogo del pelícano. Había pasado ya algunos días sin que Solón cruzara el umbral de la taberna. No por falta de sed, ni de vino ni de pensamiento, sino por esa costumbre suya de retirarse al silencio cuando las ideas comienzan a pesar más que a fluir. Pero aquella tarde, algo en el aire lo atrajo de nuevo. La brisa traía consigo no solo el aroma del pan de especias, queso, tabaco y ajenjo, sino también la promesa de una conversación que remueve entrañas y no solo copas. Al llegar, encontró una escena insólita. Diógenes, con un martillo en la mano y una mirada entre solemne y traviesa, fijaba un soporte de hierro forjado justo al lado de la entrada. Sobre él, colgaba un cuadro aún cubierto por una tela vieja de lino. El gesto de Diógenes no pasaba desapercibido. Algunos parroquianos se arremolinaban con la curiosidad a flor de piel, otros, bebían en silencio fingiendo indiferencia. «Señora del mesón», exclamó el tabernero sin perder el compás del martillo. «Toque la campana como si llamara a un juicio en plaza pública. Que todos vengan, no para ser juzgados, sino para mirarse al espejo sin tal como son». La campana sonó con fuerza. El sonido se expandió por los rincones de la calle como si fuera un llamado de antiguos heraldos. Uno a uno, los concurrentes comenzaron a entrar, atraídos por el anuncio más que por el vino. Entonces, cual pregonero medieval, Diógenes se volvió hacia todos, carraspeó con teatralidad y comenzó su oratoria. «En mi taberna, todos son bienvenidos. Bien lo saben. Pero también hay límites», dijo, alzando un dedo como si en él descansara el equilibrio del mundo. «Ayer, llegaron 3 visitantes. Un político, un teólogo y un joven filósofo. No es el inicio de un chiste, aunque lo parezca». Algunos rieron. Otros esperaron en tensión. El político intentó sobornar a la señora del mesón por la mejor mesa. El teólogo pidió una copa de vino, la bendijo, y se la bebió solo. El joven filósofo sacó un pergamino y comenzó a leer su tratado sobre la humildad, sin dejar hablar a nadie más. Hubo carcajadas disimuladas, cabeceos, algún que otro «yo lo vi». «Pero escuchen esto», continuó, encendiendo su voz con ironía. El político intentó convencer a todos de que la taberna es parte de su campaña. El teólogo inició una prédica contra el vino y termina borracho, abrazado a una escultura de Epicuro. El joven filósofo empieza a llorar porque nadie lo comprende. Diógenes guardó silencio por un instante, luego levantó el martillo una vez más y proclamó con euforia repentina: «Oíd, oíd, oíd, que se proclame aquí y ahora. Ni hipócritas, ni fementidos, los fanáticos, y tampoco los ambiciosos entrarán en esta taberna. Y tampoco olvidemos a los ignorantes, y mucho menos los apáticos». Con un gesto dramático, retiró la tela que cubría el cuadro. Un revuelo de murmullos, risas, ceños fruncidos y ojos entrecerrados llenó el lugar. Era más que un cartel, era un manifiesto. Un espejo torcido. Una advertencia y una invitación. La señora del mesón se acercó al cuadro. Lo leyó primero en silencio, con una media sonrisa difícil de descifrar. Solón, intrigado, pidió con cortesía silencio a los presentes y le dijo a la señora del mesón: «¿Podrías leerlo en voz alta, para que todos escuchen?». Ella asintió con un leve gesto, y su voz clara comenzó: «Decálogo de la taberna del pelícano. No entres buscando certezas, sino dispuesto a perder las que traías. Se prohíbe mentir, a uno mismo. A los demás, ya se encargará el vino. Nadie vale más por su túnica, su rango, ni su biblioteca. Aquí se mide por la lucidez y el descaro. Las palabras no se venden ni se endulzan, se sirven crudas, como el pescado. El que se ofenda primero, lava los platos. El que insista, limpia los retretes. Toda autoridad queda suspendida al cruzar la puerta. Aquí no hay tronos, solo taburetes cojos. El silencio también habla. Y a veces, más que tú. Escúchalo. Ninguna copa será colmada sin antes vaciar el ego. Si no puedes reírte de ti mismo, estás en la taberna equivocada. Quien pretende enseñar sin estar dispuesto a desaprender, que beba agua y se calle». Un silencio denso quedó flotando tras la última frase. Algunos aplaudieron, otros se replegaron a sus mesas en reflexión. Los gestos eran ambiguos, entre el escozor y la complicidad, entre la risa nerviosa y la introspección. Solón, con el ceño ligeramente fruncido, se dirigió a la barra. Se sentó en su taburete habitual, ese que crujía como si supiera que se avecinaba pensamiento pesado. Apoyó los codos y entrelazó los dedos. No dijo nada. Solo miró su copa vacía. Diógenes, sin perder su andar ligero,
se acercó y le habló casi en confidencia. Tu silencio me desconcierta, viejo amigo. ¿Acaso dudas de las leyes que acabo de imponer? Solón lo miró de reojo, sin ironía, pero con hondura. ¿No son esas leyes las que me generan tumulto? No es la forma ni el fondo. No es el origen, ni tampoco sus consecuencias. Mis dudas son otras. Diógenes se quedó un momento callado. Luego, como si no pudiera soportar el exceso de seriedad, rompió con una de sus sonrisas burlonas. Ah, entonces tus dudas son de las buenas. Y levantando su copa vacía, gritó hacia la cocina. Señora del mesón. Una ronda de preguntas para el pensador silencioso. El bullicio volvió, pero distinto. Más espeso. Más denso. Como el buen vino que fermenta en la sombra. Aún el eco del decálogo resonaba en las paredes de la taberna cuando la señora del mesón, sin decir palabra, caminó hasta la barra con paso firme y sereno. Frente a Solón, tomó una copa vacía, la miró a contraluz como si pudiera leer en ella el destino del pensamiento, y con una sonrisa leve la llenó de vino color ámbar oscuro, denso, como si en cada gota se guardara una duda milenaria. Vaya, hombre, dijo, con voz grave y sedosa. Habla. No dejes en dudas a Diógenes. Ni a los que aún tienen sed de preguntas. Solón sostuvo la copa sin beberla, como si fuera un objeto sagrado. Alzó la mirada. Todos esperaban. Algunos en silencio reverente. Otros con muecas burlonas. Y Diógenes, con la expresión satisfecha de quien sabe que ha encendido un incendio necesario. No es que dude del decálogo, ni de su pertinencia, comenzó Solón. Pero hay algo en mi interior que no deja de zumbar como mosca en oreja de anciano. Son preguntas que no buscan respuestas únicas, sino tal vez un punto práctico. Se giró levemente en su taburete, encarando a todos los presentes. La señora del mesón se apoyó sobre la barra, curiosa. Diógenes sirvió otra ronda con aire teatral. Y fue entonces cuando Solón, sin alterar el tono, planteó su primer enigma. ¿El origen de las leyes es humano, divino o racional? Comenzaron a levantarse figuras de distintos rincones de la taberna, como si el tiempo mismo les hubiera señalado la hora del pensamiento. A las 5 en punto, como una manecilla que apunta al sur y al este, se alzó Thomas Hobbes, desde un rincón oscuro que parecía contener ecos de guerra y orden, cual alma de la Inglaterra. A las 7, hacia el oeste, cerca de una ventana abierta al rumor de la naturaleza, se incorporó Jean-Jacques Rousseau, hijo ilustrado de Francia, con el viento libre en la mirada. A las 9, en el extremo más bajo del salón, donde la tierra parece hablar desde el suelo, se levantó Piotr Kropotkin, con su fe anarquista en la cooperación. Y a las 12, en lo alto y al norte, como el eje vertical que sostiene todo debate, se irguió Immanuel Kant, desde su Königsberg, con la precisión de quien estructura el mundo desde la razón. Eran las ideas, alineadas como manecillas de un reloj, marcando cada una su tiempo y su lugar en el mapa del pensamiento. Tomaron asiento uno a uno en la barra. Diógenes alzó su copa como saludo irónico y murmuró, esto se va a poner interesante. Solón, sin perder su papel de moderador, prosiguió. Las leyes derivan de un orden superior, divino o natural, o son meramente producto de acuerdos humanos. Hobbes fue el primero en responder, pidiendo una copa de ginebra seca. El hombre, sin leyes, vive en un estado de naturaleza donde impera la guerra de todos contra todos. No hay orden divino, solo miedo. Las leyes son pactos humanos para no destruirnos mutuamente. Rousseau, con una sonrisa triste, pidió un vino tinto ligero. Discrepo, Thomas. El ser humano es naturalmente bueno, pero la sociedad, y sus falsas leyes, lo corrompen. Las leyes verdaderas deben emanar de la voluntad general, no del miedo. Kropotkin, que pidió hidromiel, tomó la palabra con voz suave. Ambos se equivocan parcialmente. Hay en la naturaleza una tendencia cooperativa que precede a la ley. El apoyo mutuo es más fuerte que el castigo. Las leyes justas no deben reprimir, sino favorecer la ayuda mutua. Kant, tras pedir un aguardiente limpio, habló con precisión germánica. La ley moral no se encuentra en la naturaleza, sino en la razón. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que debemos hacer. La ley debe ser buscar la universalidad, coherente con la dignidad humana. Solón alzó nuevamente la voz, con pausado ritmo. ¿Debe una ley ser justa para ser obedecida? Kant asintió brevemente. Una ley injusta no es ley en sentido moral. Es una imposición ilegítima. Hobbes bufó. Pero sin obediencia, todo colapsa. La estabilidad importa más que la moralidad teórica. Solón, sin alzar el tono, siguió.
¿Puede existir una sociedad justa sin leyes escritas? ¿Es posible que un pueblo educado viva en armonía sin necesidad de legislación formal? Kropotkin, encendido, respondió, sí. En pequeñas comunidades cooperativas, la ética común puede bastar. Las leyes escritas muchas veces vienen después, para consolidar lo que ya era vivido. Rousseau asintió, la educación moral es más poderosa que el castigo. Un pueblo que aprende a amar la virtud no necesita ser vigilado. Diógenes interrumpió en ese momento, con una copa de vino dulce en la mano y un pan duro en la otra. Yo diría que las únicas leyes necesarias son las que uno puede llevar escritas en la frente sin vergüenza, cual seta marcada en el entreceño que corona con laurel y olivo la mollera. Todo lo demás es teatro. Las risas fueron inevitables. Solón volvió a interrogar, ¿la moral puede reemplazar a la ley? Kant fue tajante, la moral guía la ley, pero no puede reemplazarla. La ley impone desde fuera lo que la conciencia dicta desde dentro. Pero no todos escuchan su conciencia. Y algunos la tienen dormida como perro viejo, añadió Diógenes. ¿Las leyes protegen la libertad o la limitan?, preguntó Solón. ¿Hasta qué punto la ley garantiza nuestra libertad, y cuándo comienza a oprimirla? Hobbes respondió con gravedad, la ley es el único freno al caos. Sin ella, no hay libertad, solo miedo. Rousseau replicó, la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino no ser esclavo de nadie. Las leyes deben expresar la voluntad general, no los caprichos del poder. Kropotkin intercedió, las leyes deben proteger las relaciones libres. Pero cuando se convierten en aparatos de control, se vuelven jaulas. Solón entonces planteó, con más profundidad, ¿qué ocurre cuando no hay leyes? ¿Es el ser humano naturalmente bueno y cooperativo, o necesita leyes para no caer en la violencia? Y por un instante, todos callaron. Fue la señora del mesón quien rompió el silencio, cual Atenea a veces habla inspirando a los mortales, inspirándolos entre susurros, caminó dejando una copa vacía sobre la barra. Tal vez las leyes no son para los justos, sino para recordarle a los otros que hay límites. Hubo un asentimiento general, y una última serie de preguntas surgió de los labios de Solón. ¿Quién debe tener el poder de legislar? ¿Los sabios, los representantes del pueblo o todos los ciudadanos? ¿Debe haber leyes impuestas o consensuadas? ¿Qué lugar ocupa la desobediencia civil frente a una ley injusta? Kant, con firmeza, la razón debe guiar al legislador, pero nunca sin la conciencia individual. La desobediencia es un deber moral cuando la ley niega la dignidad. Rousseau, el pueblo es soberano. Solo las leyes que nacen de su voluntad pueden ser legítimas. Hobbes, sin un poder fuerte que imponga las leyes, no hay civilización. Kropotkin, sin libertad, no hay humanidad. La desobediencia es a veces el único camino hacia la justicia. Y Solón, sin tomar aún su copa, añadió al debate con voz grave, quizás la ley, al igual que el vino, necesita fermentar para encontrar su verdad. Demasiado joven, embriaga, demasiado vieja, amarga. Diógenes lo miró y levantó la copa, brindo por las leyes que aún no hemos escrito, y por las que aún no nos atrevimos a romper. Solón tomó un sorbo de su copa, como si al beber se aliviara el peso del pensamiento, y con voz serena pero firme, comenzó a hablar, no como legislador, sino como heredero de una estirpe antigua, cuyos ecos aún susurran en la conciencia de los pueblos. Mucho se ha dicho de la ley, dijo, y mucho más se ha hecho con ella, para bien o para mal. Pero no somos los primeros en preguntarnos por su origen, ni seremos los últimos en padecer sus consecuencias. Yo solo soy un eco entre muchos. Recordad la apoteosis de Manu, el sabio hindú, cuya ley no fue escrita sobre piedra sino sobre la estructura invisible del cosmos. Para él, gobernar era hacer coincidir el orden social con el orden cósmico. Pensad en Tot, o como otros lo llamaron, Hermes Trismegisto, el escriba de los dioses, que grabó en los pilares del templo los principios que debían sostener tanto a faraones como a pastores. Y Minos, el rey de Creta, que cada 9 años subía al monte Ida a recibir la ley de Zeus, guardó para su pueblo no solo normas, sino una arquitectura de justicia que organizó la ciudad como si fuera un reflejo del cielo. Confucio, en los antiguos reinos del Este, no impuso leyes por la fuerza del castigo, sino por la virtud del ejemplo. Su doctrina fue una sinfonía de deberes y respeto, un tejido de armonías antes que un código. Moisés, desde la cima de un monte, no trajo leyes humanas, sino mandamientos que pretendían venir del Altísimo, y que, escritos en piedra, marcaron con fuego el alma de su pueblo. Numa Pompilio, que sucedió a Rómulo no con la espada sino con el rito,
instauró los calendarios, los templos y la pax con los dioses. Con él, Roma aprendió que también el tiempo debía someterse a la ley. Y Alfredo el Grande, rey sajón, que entre batallas y plegarias compuso un cuerpo legal que unía la sabiduría cristiana con la tradición germánica, no para dominar, sino para educar. Solón cayó. Su mirada se perdió por un instante en la nada, como si convocara a esos antiguos espíritus. Luego volvió a beber, y el silencio fue tan espeso que parecía que nadie respiraba. Fue entonces cuando Diógenes nuestro tabernero, se adelantó sin apuro, apoyado en el marco de la barra como si descansara sobre la frontera entre el vino y el juicio. Con una sonrisa ladeada, señaló con un gesto a la señora del mesón, que pasaba recogiendo una copa vacía. Muchos ven en ella, dijo, un ideal inalcanzable, una musa etérea, como si fuera más símbolo que mujer. Y, sin embargo, ella vive, se mueve, sirve, respira, tal como las leyes deberían hacerlo, no ser un pedestal frío, sino una presencia cálida que ordena sin oprimir. Hizo una pausa, y su voz, cargada de ironía y sabiduría, se volvió más seria. Pensad en las horas, esas deidades del orden natural. Eunomia, el buen gobierno, que cuida el fluir del día y la justa medida de los actos. E Irene, la paz, que no es ausencia de conflictos sino equilibrio logrado, y Dique, la justicia, que pesa no los cargos, sino los actos. No son símbolos vacíos, sino virtudes que se manifiestan cuando las leyes están vivas, y los hombres las ponen en práctica. Luego levantó una copa y, como si brindara con los dioses, sentenció, dicen que Ploutos, el hijo de Irene, es la prosperidad. ¿No será entonces que el fruto de leyes justas, no temidas sino respetadas, es la abundancia de los pueblos? No de oro, agregó, señalando su taberna, sino de palabras, de dignidad, de pan, de vino, de compañía. La taberna estalló en un murmullo reflexivo. Nadie reía. Nadie discutía aún. Por un instante, todos parecían haber comprendido que las leyes no nacen de los libros, ni mueren en los decretos, sino que habitan en lo invisible que hace posible lo común. Solón se levantó una vez más, como si aún quedara una última palabra que no podía quedar sin pronunciarse. Miró al fuego de la chimenea, a la copa, y luego a los rostros atentos de todos los presentes. Habló pausadamente, con la solemnidad de quien no dicta, sino comparte. Quizá, después de todo, las leyes más sublimes no están escritas en tablillas de arcilla, papiros ni códices sagrados. Tal vez las verdaderas normas, las eternas, se encuentran cifradas en ese decálogo de la taberna del Pelícano, no como reglas para la convivencia, sino como reflejos de las cualidades de aquel que busca la verdad. Hizo una pausa, como si contemplara en su mente cada uno de esos principios no escritos pero sentidos, y añadió con voz serena. La verdadera luz no es otra que el conocimiento inmutable del deber y del derecho, esa chispa eterna que la causa prima, llámese logos, Dios, naturaleza o razón, grabó en la conciencia del ser humano. Ese es el fundamento primero de toda ley justa, no el miedo al castigo, sino el reconocimiento del bien. Y es ahí donde toda legislación, si es digna, debe comenzar y terminar. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Por un momento, incluso Diógenes pareció contenerse de hacer un comentario. En aquel rincón iluminado por las 3 velas de la barra de Diógenes y de la justicia, la ley y la conciencia habían hallado un refugio temporal entre copas, migajas de pan y palabras compartidas.